Los talleres ferrocarrileros, o sea, al iniciar en 1897, su fuerza, su poder estaba en la casa de fuerza y inició con calderas marinas. En el año de 1991 fue cuando nos avisaron a los departamentos de fundición zapatas, fundición de fierro gris, fundición de bronce, laminación y parte de la fragua, que le llaman también el departamento, nos llegó la liquidación. Desde antes de su nacimiento oficial, en 1575, la Villa de la Asunción de Aguascalientes tuvo por vocación servir como punto de enlace y lugar de protección y refugio a quienes recorrían los caminos de Zacatecas, Aguascalientes, Lagos, León y Ciudad de México. Ruta conocida como el Camino de la Plata. En 1816, Aguascalientes alcanzó el título de ciudad, 64 años después. La ciudad confirmó su vocación de punto nodal cuando se convirtió en el centro ferrocarrilero nacional por excelencia. En aquel tiempo, pues la ciudad era relativamente pequeña. Se adquirieron terrenos, se le adquirieron al parte de los de la hacienda de Ojo Caliente para construir esta zona febril. Esta zona febril duró 102 años, del 97 al 99. Posteriormente, el gobierno federal, a través de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, en su etapa de cierre de ferrocarriles, por las políticas que en su momento el presidente de la República manejó, se le dona en parte todo este complejo ferrocarrilero. Este complejo ferrocarrilero en su frente hacia el poniente tiene aproximadamente 2 kilómetros, que viene a iniciar de la Alameda hasta casi el primer anillo de circunvalación. Ese era el tramo que tenía de casi 2 kilómetros. Y su superficie son aproximadamente 85 hectáreas, o sea, 850,000 metros cuadrados. Con más de un siglo de tradición ferrocarrilera, Aguascalientes ha representado un centro de gran trascendencia para el sistema ferroviario mexicano, que surgió el 8 de septiembre de 1880, cuando el gobierno de Porfirio Díaz otorgó a la Compañía Ferrocarril Central Mexicano la concesión para construir una línea férrea que enlazara a la Ciudad de México con Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Se comenzaron a instalar los rieles el 15 de septiembre de 1880. 2 años más tarde, en marzo de 1882, se terminó la línea. Con la introducción de los ferrocarriles en Aguascalientes, se estableció la comunicación con el norte de la República, y 8 años más tarde, con el Golfo de México. Todo dentro de la Compañía del Ferrocarril Central. O sea, los antecedentes del ferrocarril son muy interesantes para nosotros los hidrocálidos, y ya que se inician en 1880, por los 80, sí, se empieza a dar la tarea de crear un centro febril aquí en Aguascalientes. La primera vez que pasó por aquí el ferrocarril fue en 1884. En 1884 pasó la primera máquina de vapor. En 1897, esta compañía y el gobierno del estado convinieron en establecer los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante. En ahora 88 hectáreas de terrenos pertenecientes a la hacienda de Ojo Caliente, cuando estos fueron concluidos en 1903. Se había dado empleo a cerca de 1,000 trabajadores. Más tarde, en sus mejores momentos, se ocupó a más de 7,000. No, pues la gente que conoció, por ejemplo, lo que es la estación del ferrocarril, el almacén, el deportivo,
y los talleres que conocieron, pues trabajaban muy bien, había auge. Ya en esa época habíamos, yo creo que unos 9,000 trabajadores aquí dentro de la empresa de los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México. Los ferrocarriles dinamizaron no solo la vida económica y comercial de Aguascalientes, también transformaron las costumbres y la cultura laboral de una ciudad con huertas y muchas tradiciones aún rurales. Expresión de estas nuevas costumbres fueron las herramientas de los ferrocarrileros y los trajes característicos de mezclilla, que pronto fueron de uso generalizado. Bueno, cada quien tenía su función. Por ejemplo, ellos tenían su personal para arreglar el desperfecto. Y todos los departamentos tenían su labor. Por ejemplo, vamos a hablar de coches, donde se arreglaban los carros de carga. Ahí en ese departamento había mucho personal, por ejemplo, baileros, cortadores, soldadores, cortadores, y truqueros. En ese departamento era grandísimo, es un departamento bastante grande. La actual estación es la segunda que se construyó, ya que antes existió otra, de carácter provisional, que se localizaba al lado sur del crucero con la Alameda, lo que explica el hecho de que a pesar de que la estación de Aguascalientes aparece registrada en los mapas de la red ferroviaria de 1884, esta fuera oficialmente inaugurada el 20 de noviembre de 1911. Cuando se concluyó la hermosa estación de Aguascalientes, a la que rodeaba un jardín, el sitio se volvió el punto de reunión de los lugareños, costumbre que perduró hasta los años 40 entre las familias locales. Casi era un ritual ir por las tardes a la estación, pasear por sus andenes para esperar la llegada o salida de los trenes, escuchar a la banda local y esperar las noticias traídas a la ciudad por medio del correo que transportaba el ferrocarril. Dentro de ese gran complejo se encuentran la colonia Ferronales, que fue el lugar donde cuando vinieron los estadounidenses a crear estas empresas, ahí vivían, ahí tenían su centro deportivo, ahí tenían su hospital y ahí tenían sus escuelas. ¿Sí? Parte del gran complejo ahorita en la actualidad está el CRIT, está el CECITEA, está la Escuela Jesús Terán, está la Escuela Manuel Fernández, está el Kindergarten Hiro de Nacosari, la propia colonia Ferronales.